definiciones funcionales que tengo y cómo las voy a definir a nivel técnico, cómo las voy a modelar, cómo las voy a integrar en el sistema que existe o en el sistema que estamos creando, ¿sí? En muchos equipos de desarrollo, el diseñador técnico también tiene como un rol de lead de desarrollo, ¿sí? Nuevamente, tiene que tener definiciones precisas, esto es idéntico a lo que pasa con el analista funcional, y de hecho tienen que estar de acuerdo los 2 muchas veces en cómo se van a hacer las cosas, y qué significa internamente cada cosa dentro del sistema, ¿sí? Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, si yo tengo que poner algún registro que maneja el sistema con distintos estados, ¿qué significa cada uno de esos estados? Y cómo va a ser el flujo de esos estados de un lugar de un estado previo al estado actual, tiene que estar extremadamente claro para que cuando llegue el momento de desarrollar no haya dudas sobre eso, ¿sí? Eso no puede haber una duda de cómo puede llegar a funcionar. Puede haber un error de definición porque por ahí el requerimiento que nos dieron es malo, un stakeholder cambia de opinión, pero eso tendría que estar muy bien definido inicialmente, ¿sí? Bien, el diseñador tiene todo también un set de herramientas a su servicio, que en general incluyen mucho de lo que es el lenguaje de modelado universal, ¿sí? Es decir, diagramas de clase, diagramas de secuencia, diagramas de flujo de estados, diagramas de casos de uso, ¿sí? Que los puede hacer, e incluso, bueno, muchos de estos diagramas comparte como herramienta de análisis junto con el análisis funcional. No es accidental que estos dos suelen trabajar en forma muy estrecha. A ver, voy a mutear, te voy a mutear porque se te escucha todo, no, listo, bien. Entonces, el analista funcional y el analista técnico tienen que tener una relación bastante estrecha, ¿sí? El analista técnico o el arquitecto muchas veces, o el diseñador del sistema. El nombre del rol varía también de acuerdo a organización y de acuerdo a metodología, ¿sí? Pero la actividad que siempre realiza es similar, ¿bien? Es un arquitecto en definitiva, una persona que estructura el sistema, ¿sí? Bien. Entonces, tiene que haber una comunicación constante entre los dos, ¿sí? Las definiciones, sobre todo definiciones más bien complejas, se tienen que hacer en conjunto, porque de esta manera se aseguran de que el entendimiento de las dos sea completo. Bien, un segundo, ya vengo, ¿eh? Les pido disculpas, es terriblemente accidentado hoy, pero estoy teniendo un día. Ya vengo, ya vengo de vuelta.
Hola, hola. Hola, Perdón, es día complicado. Bueno, no, todo bien, no pasa nada. sí, bien. Cuando hablamos de diseño, cuando hablamos incluso también de documentación funcional, de diseño funcional en definitiva, o definiciones funcionales sería más adecuado, tenemos que también hablar de distintas formas de hacerlo, distintos niveles de visión. Tenemos tanto diseño de bajo y de alto nivel, quizás los han escuchado nombrar, por sus siglas en inglés como Low Level Design o High Level Design, ¿sí? Y la idea es qué tan en detalle voy armando las distintas cosas, descomponiéndolas, en base a qué parte o qué nivel del sistema estoy mirando, ¿sí? Y esto hay que estar muy consciente muchas veces cuando uno empieza a ver documentación, tanto funcional como técnica, para ver cuál es el nivel de detalle que estoy observando, ¿sí? Obviamente, el nivel de detalle más bajo que puede haber a nivel técnico es directamente el código, ¿no? Pero sobre eso hay otras cosas que podemos llegar a encontrar. Bien, por ejemplo, básicamente diagramas de secuencia, diagramas de clase, quizás a nivel más bajo, diagramas de secuencia quizás a nivel más alto si los usamos en forma más genérica, ¿sí? Diagrama de flujo de estados a nivel un poco más medio, ¿sí? Todo eso entonces me permite ver exactamente qué parte del sistema estoy mirando. ¿Sí? Lo importante de esto es tener en cuenta cuando veo uno de esos documentos o cuando empiezo a trabajar en alguna de estas cosas, qué nivel de diseño o qué nivel o de detalle estoy mirando sobre todas estas definiciones y documentaciones que hay. Bien, cuando entro ya a la etapa de construcción, a la etapa de desarrollo, ¿sí? En particular, ya acá es donde entramos en lo que es, en definitiva, la codificación del sistema, ¿sí? Donde tenemos el trabajo real. Si lo buscan en internet y vamos a ver algunas alternativas respecto a lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software, van a ver que este, muchas veces el proceso de calidad se lo considera como un paso aparte, tiene sus ventajas, de hecho, considerarlo como un paso aparte, pero lo podemos también tomar dentro de lo que es la construcción. Y en la construcción es donde yo empiezo realmente a hacer la codificación, usando el lenguaje y las tecnologías que yo estoy utilizando, las distintas herramientas para ese proyecto en particular, verificando cada cosa que se codifica contra el requerimiento o la historia de usuario del cual se originó para asegurar que se esté cumpliendo con lo que efectivamente se va pidiendo, ¿sí? Bien, eh, obviamente esto va a depender, cuanto más maduro el equipo es respecto a ese proyecto en particular, más rápido va a ser el proceso de construcción, menos defectos voy a inyectar, pero esto obviamente no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es más, a veces uno cae en el error de pensar que porque una persona conoce muchísimo, por ejemplo, sobre C Sharp, sobre Delphi, sobre Delphi antiguo, Delphi, sobre JavaScript, lo que sea, el lenguaje que se esté utilizando, los frameworks que se estén utilizando, es una persona que conoce mucho sobre el proyecto en sí. Y en realidad, hay veces hay que desprender un poco el conocimiento de lo que es el lenguaje, de lo que es el proyecto en sí, ¿no? De cómo está implementado, cuáles son las funciones internas que tiene, cómo, cuál es la estructura técnica que tiene ese proyecto en particular. Porque saber codificar, cuando empecé a trabajar en un proyecto que está ongoing o que está en camino, no necesariamente me garantiza, ¿sí? Que yo sepa cómo eh, está internamente armado todo, ¿no? ¿Conocen la historia de la imagen que está de la imagen de una naranja, creo que está dentro del código de Team Fortress 2, el juego? ¿Alguien sabe esa? Sí, cada vez que la querían sacar se rompía el juego. Ujú. Sigue ahí aparentemente hasta el día de hoy, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué? Nadie sabe realmente, la verdad que estaría bueno algún día descubrirlo, porque evidentemente la persona, lo deben haber puesto honestamente como una broma y la persona que lo hizo se va a haber ido loco. Pero bueno. Encima es muy particular que hayan puesto una naranja y el juego salió en un paquete que se llamaba la caja naranja, Orange Box. Pero bueno.
Este, también tengo que tener en cuenta qué estoy construyendo. Estoy construyendo una cuestión nueva, estoy armando gaps de lo que yo tengo o brechas entre el sistema que yo tengo y el objetivo que quiero lograr. Eso también me cambia mucho de cómo hacer los tiempos de desarrollo, la forma de desarrollar, la madurez del equipo que voy a necesitar, ¿sí? Siempre con la visión de Quality Assurance en forma integral. Sé que había uno de ustedes que trabajaba en QA ya, ¿verdad? Mm. Bueno, pero este es el proceso en el que estamos haciendo el trabajo en sí, ¿sí? Acá los puntos principales son saber codificar, no necesariamente solamente con el lenguaje, sino en cómo está estructurado el sistema que estoy trabajando. Son a veces cosas muy importantes. Conocer las herramientas, conocer los lenguajes, conocer los procesos que se utilizan, ¿sí? Y estar muy atento también a los distintos ambientes en los que trabajo, ambientes de desarrollo, branching, etcétera, ¿sí? Branching, ¿lo has visto en alguna materia? Deberían. Ah, lo van a ver en diseño, no dije nada. No dije nada. Lo tienen que ver en diseño. ¿Bien? Perfecto. ¿Quién acaba de entrar? Porque ya pasé lista por las dudas preguntas. Kevin. Ok, a ver, vamos a entrar a Ah, la hola. lista. Mm, Es que nunca aparecía en la lista. Sí, sí, es lo que me estaba acordando justamente de eso mientras buscaba tu nombre en forma fútil. Pero bueno, bien. Cuba es, siempre se da la paradoja de que de Quality Assurance no hay mucha carrera no se enseña mucho de QA realmente, y debería enseñarse mucho más, y no sé si no debería haber una materia dedicada a lo que es Quality Assurance en particular, porque primero que son la salida de trabajo quizás de las más comunes que uno puede llegar a tener en sistemas inicialmente, si no se dedica a codificar, este, es bastante requerida, es muy bien paga cuando uno sabe procesos como automation, es decir, automatizar pruebas, ¿sí? Yo conozco de hecho una chica, una conocida, que le estaban pagando, y esto no se los miento y se los digo solamente para que levanten la oreja y por ahí vean si a ustedes les interesa, $5.000 por mes, piénsenlo, ¿ok? Y se los están pagando en dólares, no es dólar blue, no, es dólar, el verdecito, ¿sí? Pero bueno, en Cuba, en definitiva, es un proceso de verificación, ¿sí? Eso lo conocemos, chequeamos muchas veces contra requerimiento, a veces el requerimiento está extendido por la historia del usuario, pero la historia del usuario tiene que tener justamente un fundamento en ese requerimiento, ¿sí? Y lo importante acá es que sea independiente, ¿m? Y no dormirnos únicamente con automation, porque realmente tiene que haber muchas veces pruebas que se hagan por seres humanos, pues en definitiva el usuario también tiene que tener su input. Y hay cosas que no se ven si no las se hacen manualmente. ¿Alguna idea de por qué tiene que ser una persona distinta que el tester? Porque el tester hace su propia prueba de unidad. No sé si lo sabían, pero bueno. Pero ¿por qué piensan que el tester tiene que ser, o el especialista en Quality Assurance, tiene que ser distinto del desarrollador? Porque no va a haber sus propios errores, asumo. Piensan, ¿no? Porque, o sea, a veces el desarrollador cuando desarrolla, lo desarrolla de forma todo lineal, digamos, con un proceso de pasos, y el Claro, o sea, testado él sabe qué queda desarrolló realizado y mediante cómo funciona. datos, te tratan, no sé, de meter caracteres, te tratan de meter números y esas cosas. Ah, Mm, creo que tiene más por ese lado. Claro, hay una, es en realidad un hecho muy humano. Uno no ve muchas veces sus propios errores. Eso es cierto, ¿sí? Y muchas veces uno no prevé las acciones que puede tomar un tercero. Este, realmente, o sea, el tester es justamente eso. Lo que vos decís, que te empiezan a tirar números, secuencias en distintos campos, cosas. Yo los he visto metiendo sentencias de SQL para ver si te pueden hacer un injection.
cosas así. Sí, efectivamente son cosas que hacen para tratar de romper, ¿sí? Viven con el espíritu de un tester es básicamente romper, Pepe, romper, ¿sí? Seamos así honestos. Y no está mal que sea así, ¿sí? Porque tienen que asegurarse de que el sistema funcione antes de salir de esta etapa de construcción, preferiblemente, ¿sí? QA puede permear todas las etapas y de hecho después cuando llega a mantenimiento está presente también, pero hay una concepción, un concepto en realidad, no una concepción, un concepto muy importante que es que cada bug que nosotros atrapemos en la etapa, en las primeras etapas o durante el proceso de desarrollo de software es un bug menos que nos va a traer problemas a futuro, ¿sí? Este, y, y fíjense que incluso con un proceso de QA exhaustivo, muchos de los planes de trabajo que tienen las desarrolladoras de software consideran que no los van a poder eliminar al 100% las bugs y tienen un porcentaje tolerable de bugs que puede tener un sistema de distintos niveles de bugs, por supuesto. Usualmente no se permite ningún bug crítico, pero alto por ahí pueden llegar a permitir uno, muchas veces no permiten ninguno, pero nivel medio o nivel bajo permiten un poco más, ¿sí? Las definiciones de los niveles de bugs, eso varían un poco, pero no mucho. Crítico es cualquier bug que básicamente te bloquea el sistema. Alto es algún bug que, si bien no te lo bloquea, puede llegar a traer problemas. Medio es alguno que tenga alguna forma de un workaround, que se llama alguna alternativa para procesar. Y alguno bajo puede llegar a ser algo tan simple como una cuestión de interfaz de usuario. Pero siendo honestos, a veces las interfaces de usuario se pueden convertir en medios o altos. ¿Mm? Depende de qué es lo que te lleguen a hacer, ¿no? Bien. Pero es algo para tener en cuenta, ¿sí? Porque muchas veces QA no lo consideran, no se lo explican en detalle. Y es de por sí es una disciplina por sí misma. Por eso en muchas otros ciclos o formas de presentar este ciclo de desarrollo, que de hecho acá está, fíjense, hay alternativas que yo les encontré, ¿sí? Hay veces que vemos las pruebas como un paso alternativo, fíjense el del medio, ¿sí? Y el de la izquierda. ¿Sí? Y no lo vemos integrado en el proceso de construcción, justamente por eso. ¿Sí? Bien, perfecto. Preguntas hasta ahora. Comentarios también, anécdotas se aceptan. Sí, yo creo que los de QA son los menos queridos en todo el rubro de IT. No los quiere nadie hasta que agarraron un bug que si lo le llegaba al usuario era un desastre. Pero es así. Pasa que es cierto, está yo tengo dos amigos, uno que es un desarrollador senior de muchos años, arquitecto, y otro que es un líder de Quality Assurance. Vos vieran las bromas que se tiran entre ellos en el WhatsApp, las chicanas que se tiran el uno al otro. Sí, sí, hay como una pica entre los dos, eso es verdad, pero debería ser al menos amistosa, ¿viste? Pasa que muchos procesos de desarrollo, muchas métricas que se toman para considerar lo que es la, la performance, ¿sí? De cada uno de los trabajos de las personas, muchas veces tienen este pequeño problema. Y esto ya no estamos hablando de ingeniería propiamente dicho, sino ya cuestiones de gestión, Sí, ¿sí? o sea, a veces también, yo lo que por lo menos noto a veces en mi trabajo, en la definición de los requisitos, de los requerimientos, a veces, como ellos lo ven también, ellos pueden interpretar una cosa y como no están bien definidas también, el desarrollador puede interpretar otra cosa y por ahí, o sea, ellos esperan otra cosa a lo que en realidad se hizo. Entonces ahí ya también puede Sí, generar un pero poco. eso no es culpa ni del desarrollador ni del especialista de quality. Esa es culpa del analista. Sí, de producto, en realidad. Es, sí. Si la definición se presta a esta ambigüedad, es un problema de definición, es un problema del analista funcional o como se llame en la organización que la gestione, o bajo la metodología que esté.
Si tenés un product owner, es culpa del product owner, de cabeza. Lo que pasa es que muchas veces mucha gente se trata de lavar las manos, porque con la medida de los KPI, de lo que son las medidas de performance que puedes tomar, cada error te cuenta en contra y te puede llegar a afectar el famoso bono que muchas empresas pagan. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Sí? Eso también la pica entre la gente de Quality Assurance y el desarrollador, porque por cada bug que le encuentran al desarrollador, baja el indicador de performance de él, sube el de Quality Assurance. ¿Sí? Y viceversa, si el de Quality Assurance no encuentra nada, le baja el performance al de Quality Assurance. Entonces tiene ese problema de que los KPI de los dos están chocando el uno contra el otro. Y desgraciadamente no hay mejor manera de hacerlo porque, ¿viste? Eh, si no, no tenés cómo cumplir el trabajo. ¿Sí? Ahí hay una discusión a otro nivel ya para hacer, pero son cosas que pasan, efectivamente. ¿Mm? Bien. No, pero te digo, de eso que me comentaste, ¿qué tenés? ¿Un product owner? Sí, tengo un producto. ¿Qué es lo que hace tu product owner? Eh, define die- los incidentes, digamos, para cada sprint. Te dice cuál sería, digamos. Eso se lo hace con el coordinador del equipo de desarrollo, digamos, que se va a hacer en cada sprint. Y algunos requerimientos no están, digamos, bien definidos, realmente. Muchos, diría. Cuando surge una duda en la definición de un requerimiento, lo primero que ustedes deberían hacer es ir a hablar con el product owner. Los dos, el de calidad y vos, no, esto yo entendí así, no, yo lo entendí así, no pasa nada, vamos a ver con el product owner, él nos tiene que decir a nosotros cómo se va a hacer la cosa, ¿sí? No tienen que tratar de definir ustedes, están perdiendo tiempo si están tratando de definir ustedes. Sí, No, es que a veces también, por ejemplo, hay un área de SAC o de especialistas que generalmente son los que ellos redactan los requerimientos y cuando vas al Product Owner te dice, bueno, háblalo con el informador, básicamente. Entonces, tenés que ir con SAC. En realidad tendría que ir él, pero el desarrollador tiene que bajar ahí, hablar con SAC o con otra área y decirle, che, esto, ¿cómo es? O sea, ¿es un bug? Bueno, tenés la base de datos, o sea, ¿qué error? O sea, ¿qué pasó en general? Y bueno, más que nada para tener claro, definido, digamos, lo que hay que hacer o qué es lo que se hay que arreglar. es un tema porque, o sea, sin conocer el detalle del proceso, me suena que hay algo que está mal ahí, pero no sé con qué metodología están trabajando, si internamente no están aplicando algo propio, entonces, viste, es un tema. Por ahí Es más fácil. Scrum, pero, eh, o sea, Pero por ejemplo, el nosotros Scrum, no el tenemos Scrum, daily, pero tenemos weekly, digamos, y bueno, en la semana se va viendo todo, claro, pero el Scrum teórico que vos ves sí, en las hojas de papel de cómo tiene que ser, sí. quizás una empresa que lo esté llevando lo más cercano a la realidad posible esté aplicando el 80% del proceso. 90 con mucha furia, pero nadie está haciendo el 100% exacto. ¿Por qué? Porque tienen que ser flexibles en base a el tipo de sistema que están trabajando, los equipos con los que están trabajando. Muchas veces lo que hacen es agregan en las iteraciones de desarrollo agregan una iteración de corrección de bugs, fuera de joda, que únicamente se hace eso, o iteraciones donde se hacen cuestiones que no son desarrollo propiamente dicho. Entonces, viste, hay variantes. Ahí por ahí, en lugar de tener, bueno, como vos me dijiste, tienen una weekly, no tienen una daily. Eso ya está mal, pero ponele, si les funciona, viste, tampoco no es algo a rajatabla realmente, que uno tiene que seguirlo tal cual debería, pero no siempre es así. Bien. La relación entre codificación y quality assurance es justamente este proceso en el cual yo me aseguro que el código, cuando pasa por QA, se valide, ¿sí? Y una vez que lo valido, se implementa o se despliega a los ambientes siguientes, ¿sí? Muchas veces
Yo puedo tener varios tipos de ambientes. Esto es algo que lo vamos a ver justamente en implementación. ¿Mm? Bien. Ustedes tienen varios ambientes, quiero imaginarme, ¿no? Vale. Asumo que sí, para no asustar. Bien. Cada uno de estos proyectos, obviamente, cada ambiente tiene su costo, ¿no? Con lo cual también está la necesidad muchas veces de reducir la cantidad de ambientes que yo tengo. Pero en general yo debería tener algún ambiente de prueba, algún ambiente para lo que es la aceptación de usuarios o el UAT, algún ambiente de capacitación, que a veces puede ser el mismo que el de UAT, y obviamente lo que es producción. A veces tengo un ambiente que se llama staging, hay varias cosas que se hacen para poder justamente mover ese código una vez que ya se liberó de lo que es su Quality Assurance, para asegurarme que cuando llegue a producción llegue lo más completo y listo para funcionar en forma posible, ¿no? Este, muchas veces en cada uno de estos nuevos staging, perdón, de estos nuevos ambientes, yo empiezo a realizar pruebas para asegurarme justamente de eso, que en cada nuevo deploy las cosas estén funcionando bien. De hecho, muchas veces hay un muestreo de casos de prueba que yo tengo como para correr en cada ambiente para asegurarme que esté todo andando bien, usualmente compuesto por los casos de prueba más comunes o los más representativos de lo que es la actividad general del sistema en el que yo estoy trabajando, ¿sí? También para asegurarme que si hay algo que esté andando mal, sea algo que sea marginal. ¿Sí? No siempre pasa y así es como después eventualmente tenemos que volver a versiones anteriores en los ambientes de producción o de aceptación o de staging o de lo que tengamos. ¿Sí? En general, el ambiente de producción es el último ambiente, es decir, el ambiente donde ya esos cambios que se hicieron pasan a estar funcionales, estar disponibles para los usuarios finales. ¿Sí? Los ambientes anteriores son justamente para hacer pruebas, verificar cosas, asegurarme que esté todo funcionando bien. Hay ambientes que son réplicas exactas a nivel de infraestructura de los ambientes de producción, algunos no, muchos están virtualizados y eso puede llegar a afectar muchas veces funcionalidad, performance, cuestiones que no consideré, con lo cual es muy importante ir pasándolo. Usualmente el ambiente que se denomina staging, que es previo a preproducción o preproducción propiamente dicho, son ambientes casi iguales, ¿sí? También están los casos donde no tienen otro ambiente que es el ambiente de producción y hacen el desarrollo en producción propiamente dicho, lo cual debe ser una locura y realmente no sé cómo se sentirá la gente que está haciendo pensando en esas cosas, sobre todo si son sistemas que manejan mucho flujo de información y los problemas que puede llegar a tener. Pero bueno, los hay. ¿No? Bien. Hay todo manuales de implementación, de despliegue, de cómo se tienen que hacer las cosas, hay procesos. De hecho, esto también podría ser una materia por sí sola o incluso una porción importante de la materia de diseño, que no lo es por cuestiones de tiempo, pero es bastante extenso, ¿sí? No voy a entrar en detalle. Si quieren empezar a ver lo que es el proceso de despliegue, deployment o implementación, se van a encontrar con un montón de información respecto a cómo se puede realizar. ¿Sí? Bien. Preguntas, comentarios y anécdotas siempre son bienvenidos. Bueno, finalmente mantenimiento. En vista de lo que estuvimos hablando, este es el punto donde muchos de los proyectos se vuelven, siendo 100% honestos, rentables. ¿Sí? Porque el sistema está funcionando, hay horas de mantenimiento, horas de soporte que se pagan muchas veces por los contratos en los distintos sistemas que se venden, ¿sí? Yo empiezo a pensar en nuevas versiones, mejoras al sistema, mejoras a la performance, se lo puedo vender. En muchos, sí, en muchos proyectos, en muchas empresas lo que hacen es, por ahí una mejora que surgió de un proyecto que también aplicaría a otro proyecto que están funcionando sobre el mismo sistema base. Bueno, al otro también se lo trato de vender. ¿M? No está mal, pero bueno,
son cosas que pasan, ¿sí? Puedo llegar a tener nuevos requerimientos que surgen por la evolución natural del negocio o del proceso que estoy viendo. Esos nuevos requerimientos tengo que hacer, obviamente, un proceso de análisis un poco más resumido, analizando el impacto en el sistema, cómo me va a afectar, cuáles son los cambios que tengo que hacer, cambios funcionales, cambios técnicos, e implementación, costo de implementación. Se suelen presentar esos planes para hacerlo y se puede llegar adelante. Termina siendo como cada uno de estos cambios un proceso de desarrollo completo en sí mismo, ¿sí? Con todas las etapas, justamente con el hecho de que tienen por ahí pagos adicionales que hacen, ¿sí? Por esto también es que muchos sistemas están migrando a software as a system, off the shelf, cuestiones de este estilo, ¿sí? También en esto puedo tener correcciones de bugs del sistema que van apareciendo, cosas que quizás eh, se detectan tarde, puede ser por cuestiones muy particulares. El típico es algún error de cálculo que como el cálculo inicial era por decimales mínimos, no se detectó. Después cuando empezás a tratar varios miles de millones de transacciones, obviamente ese decimal que antes era totalmente irrelevante, ahora pasa a ser importante. Entonces, obviamente tenés que empezar a ver esas cosas. Y después, en el caso de que tengas un software as a service o que tenga una cuestión de evolución, el mantenimiento pasa a ser más bien una cuestión de de nuevas versiones que se va haciendo, roadmap de desarrollo, más como para vender cuestiones de software as a service. ¿Sí? Acá es donde justamente, bueno, los conceptos de software as a service se lo acuerdan. Off the shelf era lo que estaba desarrollado como estaba y se podía usar de esa manera. Procesos customizados, acá es donde el mantenimiento se mantiene quizás más estilo clásico. Y lo que ocurre en la etapa de mantenimiento es una reducción del equipo, ¿sí? Por ahí no necesito la misma cantidad de desarrolladores, por ahí el analista puede hacerlo con solo porcentaje de su tiempo y empezar a trabajar en un proyecto nuevo. Lo mismo con el arquitecto. Entonces, y lo mismo con el equipo de calidad. Entonces, empiezo a reducir lo que es la inversión a nivel de recursos humanos en el sistema para justamente lo que es esta etapa. Por eso también tenemos esta etapa donde se vuelve más rentable para muchas organizaciones, muchas startups, esto. ¿Sí? Bien. Como les decía, lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software van a encontrar variantes. Muchas veces tienen 6 pasos, 7, pero si ustedes se ponen a ver en definitiva, todos cumplen más o menos los mismos elementos que estuvimos viendo acá. ¿Sí? Y adicionalmente, si lo ven, cualquier proceso o metodología de desarrollo de software que ustedes ven, lo que hace es tratar de estructurar estos pasos de una manera distinta. Los pasos surgen directamente de lo que fue el proceso de la metodología de desarrollo en cascada, ¿sí? Que cada uno de estos pasos se cumplía inicialmente en forma completa o casi completa, porque había proceso de revisión también, para poder llevar adelante el siguiente, ¿sí? Pero, bueno, con todas las metodologías nuevas, esto justamente se trata de cambiar un poco para darle un poco más de flexibilidad, ¿sí? Eh, por cierto, les comenté, ¿no? De un estudio que salió para ver qué tan útil son los procesos de desarrollo o las metodologías ágiles. Si realmente valen la pena tenerlas y si se gana realmente algo respecto a lo que son las metodologías clásicas como Cascada, metodología en B, Pétalos y demás, que no hemos visto tanto de las clásicas porque las que más se usan ahora son ágiles. Pero hubo un estudio y, ojo, es un estudio y hay que tomarlo con pinzas, pero es como que no hay realmente una mejora significativa, ¿sí? A nivel de tiempos de un proyecto que se lleve o se llevaba en cascada a uno que se lleva en Agile, el tiempo de entrega a lo que es el producto definitivo, ¿sí? O al menos el mínimo, ¿sí? El MVP. Pero, por otro lado, sí hay una mejora respecto a lo que es la impresión en los stakeholders con las nuevas metodologías. ¿Mm?
Así que es cuestión de ver qué es lo que más importa, ¿sí? Pero porque en definitiva lo que es ágil es, digamos, entregarle el producto rápido al cliente. Yo no tenía entendido que ágil sea más rápido que Cascada en sí, en el tema de diseño, desarrollo. Correcto. De hecho, ágil es honestamente, ágil es bajar la ansiedad del cliente. Hasta Sí, creo que podría tardar más todavía porque capaz que sí, quiere más análisis. sí, 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 sí. Podés llegar a tardar más porque como podés tener muchos más cambios de requerimiento en proceso en cascada, podés llegar a tener mucho más retrabajo en un proceso en ágil, en cualquier metodología ágil, ¿sí? Eso es cierto, ¿sí? Eso también depende de la habilidad de tu project manager o program manager, depende de cómo lo estén manejando, para justamente canalizar esas cosas, ¿sí? Pero es mucho más probable que vos tengas variaciones significativas a lo largo de la vida de desarrollo, y no te estoy hablando a partir de mantenimiento, sino en cualquiera de las otras etapas en Agile, ¿sí? Mm. También es cierto que cuando vos mostrás los incrementos, porque en realidad lo importante es mostrar que hay realmente un incremento en la funcionalidad del software, que es lo que vos mostrás al final de cada sprint, especialmente en Scrum, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Podés llegar a un MVP, dependiendo que lo veis como MVP, mucho antes con Agile que con Cascada, probablemente sí, ¿sí? La versión completa definitiva es probable que demoren lo mismo, ¿sí? Si no es que con Cascada demora quizás un poco menos. La realidad es que hay mucha gente abandonando la metodología vieja porque dicen que las nuevas son mejores, pero es porque hay mucho de moda también. Hay mucho de marketing, honestamente, que impacta más, porque viene un cliente y muchas veces lo primero que te pregunta es: "¿Y en qué metodología desarrollás?". Y le llegas a decir Cascada y probablemente no te compren, ¿eh? Viene el profe en Entonces, el final y te pregunta, ¿y qué metodología vas a dar? Y si le decís cascada, te pone un 1. ¿No? ¿No era así? no, yo no pondría uno, pero, ya termino mal igual. Pero no, es A mí así, lo o que me sea, quedó siempre duda en las dos metodologías es porque siempre mm, em, en lo que es Cascada tiene una etapa de análisis más grande y no sí. sé si es lo mismo, digamos, con Agile, digamos, el análisis, o es solamente agarrar requerimientos y meterlos en el backlog. Mirá, para hacerlo bien, el análisis debería ser al menos un análisis integral general hecho bien, porque ¿qué haces en análisis? Una de las cosas principales que haces en análisis es recopilar los requerimientos e interpretarlos para ver cómo se pueden aplicar, ¿sí? Con lo cual, vos ves muchas veces en la vida real que hay workshops que duran 1, 2 o hasta 3 meses definiendo cosas que por ahí no te definen todo, pero te definen lo suficiente para arrancar y tener varios sprints de desarrollo después que puedan venir con tiempo y cintura para poder seguir trabajando con las cosas. ¿Y qué se analiza muchas veces en ese periodo de tiempo también? El core, lo principal del sistema, lo que hace que ese sistema funcione bien, ¿sí? Es lo ideal. Si vos estás en un workshop así extenso, empezando a decir, bueno, y demorás 4 días definiendo cómo una persona se va a loguear al sistema, estás desaprovechando, ¿sí? ¿Cómo se va a loguear? Y que use un usuario, que use una contraseña. ¿Qué tipo de usuario? Un correo, un usuario dedicado, no sé, por ahí nos conectamos con Google, nos conectamos con Facebook, decime vos, y lo podemos hacer con distintas alternativas. Sí, buenísimo, listo, ya está. 15 minutos para definir eso. Pasemos a las partes importantes. Tengo un sistema que usa OCR para reconocer una cuestión de patentes de vehículos, que yo lo he trabajado. Bueno, ahí, ¿cómo las voy a reconocer? ¿Qué variantes tengo? ¿Cómo voy a hacer para reconocerlo? ¿Qué pasa si los caracteres son árabes? ¿Qué pasa si los caracteres son chinos?
dentro de las patentes, cómo se manejan, cuál es la estructura de los números. Ahí ya te pones a hacer cosas mucho más core a lo que es el sistema, ¿entendés? Sí. ¿Sí? Si yo doy un workshop a cosas que no son tan importantes, ¿sí? Bueno, si el stakeholder está pagando, el problema de él, honestamente. Y acá hay una cosa importante que puede pasar. Muchas veces lo que uno como analista no considera importante, esto me pasó, para los usuarios es terriblemente importante. ¿Sí? Te cuento, estaba yo en un proyecto en Nueva Zelanda. Tuve la suerte de viajar yo tuve que dar la capacitación del sistema, que es parte de lo que se hace también, por cierto, en implementación, y me olvidé de ponerlo acá, eh, en el despliegue capacitas a los usuarios para que lo puedan usar. Pero, en fin, voy a hacer la capacitación yo a Nueva Zelanda, estuve en un pueblo que se llama Palmerston North, excelente servicio tenido, muchachos. Este, y todas las noches me llevaron a un bar, buenísimo, me la pasé muy bien. Eh, pero bueno, yo muestro el sistema y vos podés creer que era un sistema que ya existía, habíamos hecho básicamente una mejora general de todo el sistema. Habíamos hecho mejoras de interfaz de usuario, mejoras de procesos internos, performance, cómo se manejaban ciertas pantallas, cómo se mostraba cierta información. Llegamos a un punto donde había un listado, era un CRM, te mostraba el listado de clientes. Si yo hice clic en una columna para acomodar por letras, de la A a la Z, los nombres de los usuarios, y ni lo mencioné en medio de la capacitación, y de repente me dicen, papá, ¿qué hiciste ahí? Era una de las mejoras, pero yo no le había dado importancia. Cuando le empiezo a explicar, me dicen, ay, ¿dónde más podemos hacer esto? ¿Qué sé yo? Y estuve 45 minutos yendo por todo el sistema buscando todos los lugares donde se podía ordenar la información mucho mejor. Claro, para mí no era significativo, pero para ellos que trabajan a nivel operativo, teniendo que encontrar información con nombres que tienen, personas que tienen nombres similares, personas que tienen nombres maoríes, cuestiones de ese tipo, les resultaba muy práctico. ¿M? Este, entonces, a veces hay una cuestión de perspectiva también de qué es lo importante. Y esto es importante tenerlo en cuenta, valga la redundancia. ¿No? ¿Sí? Bien, no sé si te sirvió algo esa anécdota. Yo ahora me estoy acordando de la cerveza que tomé, estaba buenísima. No, la pasé re bien. Me llevaron, porque claro, fue una semana nada más que estuve. Llegué, 12 horas de jet lag. Entonces, eh, estuve trabajando con los capacitadores de la empresa, que no era la empresa, era el gobierno de Nueva Zelanda, y a eso de las 3 de la tarde yo estaba como que me caía dormido mal. Me empezaron a decir, no te duermas, qué sé yo, con onda, ¿eh? Me hicieron el aguante todo y ahora me dijeron, para vencer el jet lag tenés que quedarte despierto hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Me llevaron a comer, después de la oficina, me llevaron a la ciudad, todo, qué sé yo, me quedé chiquita. Y después me llevaron a un bar hasta las 10 de la noche y ahí cuando llegó la hora, me llevaron al hotel y ahí me dormí. Y el otro día estaba fresco como una lechuga. Pero sí, la pasé bastante bien, porque encima todos los días iban a ver. Pero bueno. Reconozco que esa última anécdota nada tiene que ver con sistemas y les pido disculpas si fue un No poco. importa, pero si no nos decís eso, da paja hacer todo el resto. Ah, Es como, sí. viste, que uno necesita ese bueno, pero ¿cuál es Ujú. la compensación no económica? Ya tenés un Lo que plus me ahí. lleva, Claro, lo que me lleva a la siguiente parte de este comentario. Aprendan inglés, chicos. sí. Aprendan inglés. En esta Al día de carrera hoy, les van en a abrir cualquier muchísimas. laburo. ¿Sí? Aprendan inglés si están lo suficientemente locos como para aprender otro idioma más. Si quieren algo que les pueda abrir puertas de sistemas, aprendan chino o alemán. Pero inicialmente inglés. ¿Sí? Bien. Árabe si quieren hacer alguna cosa por aquellos lados. Porque el trabajador de sistemas no está, a diferencia de profesionales de sistemas, a diferencia de otros profesionales, no está atado al terreno.
Eso es algo que no sé si sabían eso. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse un abogado. Un abogado que se recibió acá en Argentina puede trabajar acá en Argentina, mientras el marco legal esté. No puede ir a trabajar a Francia, no puede ir a trabajar a Bélgica o a, no se me ocurre, a Australia, Nueva Zelanda, porque su trabajo está atado al terreno. Lo mismo un doctor, un médico, ¿sí? Si bien la forma física es bastante universal, eh, hay que revalidar el título en los distintos lugares. No puedes realmente ir, a menos que seas en alguna cuestión de Médicos Sin Fronteras o cosas así, que no es tan directo, ¿sí? Ingenieros tienen que revalidar, ingenieros civiles tienen que revalidar el título, ¿sí? Nosotros no. Y eso es Nosotros lo que somos, sacamos mucha ventaja. nosotros somos el único trabajo realmente globalizado. Sistemas es el único trabajo que es realmente globalizado. Con esto viene también el hecho de que deberíamos saber hablar más de un idioma, ¿sí? Obviamente Yo sé inglés, 2, 3. yo también, pero inglés es absolutamente necesario, ¿sí? Y el día de hoy para lo que quieras, no estamos ni hablando de para sistemas. O sea, para lo que quieras hacer, lo necesitas. O sea, Mm, el día de hoy querés trabajar en un banco y yo, bueno, ahora porque ya en 3 años, pero el día de hoy si no hablas inglés, ya está. O si el día de mañana, no sé, yo entré aspirando a trabajar en una sucursal del exterior y tenés que hablar 3 idiomas para poder ir a una sucursal del exterior. ujú. Tipo, español, inglés y 2 idiomas más. Depende de la sucursal que quieras. Sí, Es súper importante. O sea, para sí, sí. todo. Porque más con la cantidad de migración, lo que fuera, Si vos muy estás pensando en importante. trabajar, hay dos bloques que tener en cuenta. Si vas para Occidente, inglés es el idioma principal. Español es un idioma terriblemente extendido, con lo cual ahí tienes una ventaja terrible, porque el español uno no se da cuenta, pero se habla Y en muchos. España. Perdón, si uno se tiene que ir, ahora con estos comentarios puede irse, esto es solamente para mí. Pero tenés, aparte de España y Latinoamérica, lo tenés casi hoy por hoy en todo Estados Unidos, Todos lados. ¿sí? En Creo que ya en Dinamarca algunos está lugares de lleno. Panamá, eso Canadá, lugares de África, Sí. lugares de, creo que es toda la parte de, creo que Filipinas, que creo, no sé si no es más portugués, pero hay algunos lugares por ahí también que se habla español, con lo cual está muy extendido. Y si vas a hacer una cuestión de trabajar en países occidentales, te convendría algo como el alemán o el francés. Si vas a trabajar en empresas que son del lado del este, y chino y árabe. Sí. Pero bueno, pero igualmente inglés es central. ¿Bien? Perfecto. Bueno, eso sé tú, porque tengo algunas cosas más acá de reingeniería, pero vamos a dejarla para este, la clase que viene. Tenemos una clase más, ¿eh? Sí, supuestamente la semana que viene hay clases. Está la negra. Sí, 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 me parece que es presencial. sí, sí, sí. Así que vamos a hablar un poquito de reingeniería y vamos a hablar un poquito de todo lo que es la parte de cómo se hacen los exámenes, ¿sí? Les pido Eso, disculpas por lo accidentada que fue la clase de hoy al principio, pero sepan entender, tengo niños pequeños. Este, la clase que viene que es presencial, hacemos un repaso también de lo que es para el final, profe. sí, Dale. Ah, sí, podemos llevar como más o menos armado y mostrarte para ver si vamos encaminados. Al sí, final por supuesto. hacemos de a pares o individuales. Eso estuve pensando y esa decisión de ustedes. Si ustedes quieren presentarlo individuales, lo hacen individuales. Si lo quieren hacer de a pares, lo hacen de a pares. No más de 2 personas por grupo, ¿sí? Bueno, Eh, o sea, de a ¿Por qué? pares o individuales. Claro, ¿por qué? Porque Y también si no, cuanto más grande sea el grupo, también más se complica también que por ahí muchos de ustedes tengan que presentarse en la misma fecha. bueno, Seguro. Bueno, Sí. Ok. bueno, profe, nos vemos la semana que viene. Cuídalo. A los pichoncitos pobres que están accidentados hoy. Bueno, es así, ¿viste? Vos lo sabés más que yo, sí, Ah, pero ni bueno. medio. Bueno, buenas noches. Ah, buenas Chao, profe. noches. Nos Ah, vemos. buenas Chao, chao. noches. nos vemos.
Buenas noches. Thank you.